sino que en tu casa. Asamblea Legislativa Plurinacional, Diego, donde la información no para. Así que, bueno, pues hoy tenemos repercusiones de lo que ayer sucedía, Diego, una censura al ministro de Economía, algo, bueno, pues por lo menos para esta gestión o para esta gestión de la Asamblea Legislativa, inédito, ¿no? Lo que se realizaba ayer. Esto por la inasistencia. Se había rechazado primero la nota que había enviado, una excusa para no estar presente en la interpelación del ministro Espinosa. Bueno, se rechazó esta nota enviada y posteriormente se realizó la votación a la censura. Más de 90 votos que se dieron, el gobierno calificó de inconstitucional esta decisión de la Asamblea Legislativa, debido a que ellos indican de que se debería de tener 111 votos para una censura, más de 2 tercios de toda la Asamblea Legislativa. Sin embargo, los asambleístas han cuestionado aquello, han indicado de que no es así, bueno, pues de que se tendría que tomar en cuenta o sea, los presentes, en todo caso, los asambleístas presentes y estos 2 tercios, ¿no? En cuanto a la censura, hay todavía una polémica al respecto. Y bueno, pues tenemos las repercusiones por parte de los diputados. Escuchamos lo que decían de esta censura al ministro Espinosa. Los medios. Si existe esta lista, por favor, queremos conocerla para también tomar cartas en el asunto, porque no es posible que se empañe a la generalidad de los asambleístas de Alianza de Unidad cuando nosotros hemos trabajado de la manera más transparente y sin corrupción alguna. Pero podría haber esto tomando en cuenta los antecedentes de fraccionamiento en algunas bancadas, que se decía que había transfugio político. Todo es posible, no puedo poner las manos al fuego por todo el mundo. Yo puedo hablar subjetivamente por mí, en lo particular jamás hemos recibido un solo peso, y puedo ver el trabajo de muchos de mis colegas que ha sido pensando consecuentemente en la línea que nos ha planteado en su momento nuestro líder nacional, el señor Samuel Doria Medina, que es en consecuencia por el país, apoyar aquello que sea beneficioso para el país. Entonces, ahora que pueda haber 1, 2 o 3 personas por los fraccionamientos naturales, por supuesto que puede haber. También hasta el primer círculo del presidente Rodrigo Paz. Creemos que hay que ir más allá de estas supuestas denuncias que manchan al gobierno de Rodrigo Paz. Quizá hay una mano negra, de repente por ahí está Álvaro García Linera o Quintana, las mentes malévolas que al parecer han hecho de este... Bien, mil disculpas a nuestra audiencia, para que quede claro, ¿no? Es mejor cuando nos equivocamos, volvamos. Estaban hablando de otros temas. Me avisan acá en Control Central cuando tengamos lo que mencionaba Andrea, que son ya las interpretaciones sobre el artículo 158 de la Constitución, la postura del gobierno y de sus asambleístas de que es inconstitucional y que esto no ha alcanzado los números necesarios. Y claro, yo me remito a... voy a dar pie a ver un ratito, voy a darles tiempo. La sesión del 7 de mayo, si no estoy mal, en la que se interpeló al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, la séptima sesión fue el 5 de mayo, estuvieron presentes 146 asambleístas, de los cuales 100 votos fueron por el orden del día puro y simple, es decir, contra la censura del ministro Oviedo. 43 votaron por la censura y 3 por las abstenciones. Entonces, en este caso, el ministro Oviedo fue o no censurado, porque en esta lógica que ha planteado el gobierno y sus asambleístas, a Oviedo tampoco le alcanzaron los números, le faltaron 11, porque en lo que plantea el gobierno o el oficialismo es: se tiene que hacer el cálculo sobre los 130 diputados y los 36 senadores. Por lo tanto, suma 166. De eso, los 2 tercios representan 111. Ayer estuvieron presentes 129 asambleístas entre diputados y senadores. Y 91 votaron por la censura al ministro Espinosa. Por lo tanto, es más de 2 tercios, 86 es el número que necesitaban para llegar a los 2 tercios de los presentes. Pero claro, aquí va la pregunta, entonces, ¿qué pasa, insisto, con la interpelación al ministro Oviedo? ¿Qué te dijeron, Andrea, en lo que, no sé si al final tienen o no aquí el video, pero tú contanos qué era lo que decían los asambleístas? Bueno, mira, los asambleístas indican de que hay, bueno, por lo menos uno de los asambleístas lo dijo, de que hay 2 interpretaciones. Uno, que en la Cámara de Senadores tendría que estar todos los senadores presentes para poder aprobar o no
algún proyecto o alguna situación que hayan diputado, se dice que se tomaría en cuenta solamente la votación de los que están presentes. Entonces hay estas dos interpretaciones, por eso el gobierno habría enviado al Tribunal Constitucional esta revisión, quizá este caso de la censura que se ha realizado ayer al ministro de Economía. Sin embargo, se dice por parte de los asambleístas de que si se da este tipo de interpelaciones, obviamente en todas las sesiones que allá no van a estar todos los asambleístas presentes, indican ellos. Entonces, nunca se podría censurar o interpelar a algún ministro con esta posibilidad de hacer esta fiscalización con censura, es lo que indican otros asambleístas. Entonces, hay varias interpretaciones que se van realizando y seguramente el Tribunal Constitucional será el último en decir qué es lo que va a pasar o cómo se va a tomar en cuenta, si es censura o no. Ahora, algunos asambleístas ya no le llaman ministro, le llaman exministro de Economía. Así que se va por esta figura también lo que va pasando y las interpretaciones que se van teniendo de acuerdo a lo que ha pasado la jornada pasada. Claro, pero resulta que no hay tribunal, no hay sala plena del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ahí es hasta quién sabe cuándo. Ahora sí ya tenemos el material que cosechó nuestra compañera Andrea Taboada. A propósito de, ¿fue interpelado o no José Gabriel Espinosa? Bueno, sí tenemos, esperemos que el ministro esté aquí, porque creo que eso es lo más importante. Yo creo que ayer hubo mucha molestia porque no se hizo presente. Entonces esperemos que el ministro venga y responda y escucharemos lo que tenga que decir. Perfecto. ¿Cuál es el tema? Se dice que el tema de BOA. Claro, ese es el tema de BOA. El tema de BOA es un tema muy complicado, muy conflictivo, y ojalá que el Estado ayude, porque no es con magia que BOA se va a arreglar. Tengo bastante experiencia en el tema de aviación y es un tema bien complejo. Y yo creo que no tenemos suficiente flota, necesitamos mejores aviones, necesitamos repuestas. Yo creo que el gobierno tiene que hacer una gran inversión BOA y abrir, porque lo que necesitamos también son líneas aéreas que hagan competencia. Diputada, ahora hablando sobre la censura al ministro de Economía, bueno, el gobierno dice que es inconstitucional porque no habían 111 votos. ¿Qué opinan? Bueno, el gobierno quiere interpretar, la ley pues se interpreta como cada uno lo conviene. Eso, yo no soy abogada, pero ahora que llevo estos 9 meses aquí estoy aprendiendo eso, ¿no? Les interpretan de acuerdo a cómo les conviene. Tengo entendido que en la Constitución hay las dos interpretaciones. Mi sentido común me dice que siempre hay que votar sobre los que estemos presentes, porque si no, de aquí en adelante 40 personas se van y nunca se va a poder interpelar a nadie. Tengo entendido que han mandado su consulta al tribunal, esperen que tenga la respuesta, pero mientras tanto el ministro no puede seguir ejerciendo, tiene 24 horas o va a ser muy complicado. Lamentamos de que el gobierno no sepa leer la Constitución Política del Estado, ¿no? Dice 2/3, ok, 2/3, ¿no? Y también dice la Constitución de que la Asamblea se regirá por el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Y qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados en el referente a las interpelaciones? Por 2/3 los miembros presentes, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo vamos a hacer? A ver, si no están todos los parlamentarios, ¿vamos a sumar su voto de ellos? ¿Lo vamos a contabilizar? O sea, es absurdo, ¿no? De todo modo, están en su derecho ellos de querer, con estas chicanerías, como decimos jurídicamente los abogados, ¿no? Porque esas son chicanerías lo que están haciendo los gobiernos, están en todo su derecho hasta que el Tribunal Constitucional no emita lo contrario. Esto es legal, ¿no? Y va a seguir siendo legal. ¿Se sabe qué bancada o qué diputados eran los que estaban ausentes? ¿De qué partido? No, tendría que pedirle la lista al presidente de la Asamblea, digamos, ¿no? Lo que sí podemos decir que categóricamente la bancada de la Alianza Libre ha censurado, ¿no? Uniforme todos los votos de los diputados libres han censurado a este ministro, ¿no? Ahora, ¿qué se espera de esta interpelación al ministro de Obras Públicas? Él está presente ya. ¿Esto será una prueba de que ayer lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa, busque el respeto? Bueno, primero que respete a la Asamblea y que venga, ¿no? Porque hay que aclarar lo siguiente: la interpelación no es opcional. La interpelación es una obligación constitucional que tienen los ministros de asistir. No es opcional de comprarse pasaje a última hora y pedir que se reconsidere la fecha, no. La interpelación es una obligación constitucional y ellos están en toda la obligación de venir cuando se los convoque, cuando se los llame, porque ellos están viniendo acá a rendir cuenta.
aclarar. Y no a los parlamentarios, es al pueblo boliviano, porque los parlamentarios representamos al pueblo boliviano, entonces ellos tienen la obligación, ¿no? Y esperamos en este caso el señor ministro de Obras Públicas, primero que se presente, ¿no? Segundo, de que pueda aclarar y ahí ya se verá en esos momentos si son fundamentadas o no son fundamentadas sus respuestas, pues, ¿no? Ya tomaremos una decisión política. Lo que sí les puedo garantizar que la decisión política que se vaya a tomar de la bancada en diputados de la Alianza Libre va a ser uniforme como siempre ha sido. Según la carta del ministro de Economía, decía que el ministro de Obras Públicas iba a acompañarlo al viaje de Brasil esta jornada, pero él no ha asistido, él está en la Asamblea Legislativa. ¿Esto sería una señal de que también estarían aceptando la censura del ministro de Economía? O sea, imagínense que no asiste el ministro de Economía y que asiste el otro ministro. Es que demuestra eso, que el ministro de Economía no quería dar la cara, al pueblo boliviano, y ha sido censurado, y con justa y muchas otras justas razones. Bueno, los asambleístas, Diego, esto sobre la presencia ahora también del ministro de Obras Públicas en esta interpelación para esta jornada. Y lo decíamos ayer, ¿no, Diego? En la nota que envió el ministro Espinosa, pues decía que tenía un viaje para hoy a Brasil con dos ministros más, entre ellos el ministro de Obras Públicas. Y bueno, está presente en esta jornada, en esta interpelación a la que ha sido convocada. Y bueno, pues el ministro Zamora, al ingresar a la Asamblea Legislativa, también mencionaba lo siguiente en esta interpelación en la cual está participando esta jornada. Bueno, hay que ver la decisión final del presidente, hay que respetar la posición de los legisladores, pero también la decisión del presidente, y se verá qué decisión se toma, ¿no? Yo, por lo que es el ministro de Obras Públicas, hoy ya tengo una interpelación, el caso de BOA, vamos a responder, respetamos la fiscalización de nuestros diputados y senadores, y no es una primera interpelación, va a haber muchas, entonces tenemos que trabajar con nuestros legisladores. Y ahora justamente, Diego, bueno, se está realizando esta interpelación, estaba hablando hace unos instantes atrás el ministro de Obras Públicas, ya respondiendo a esta jornada de interpelación del caso BOA, es el que está, o ha sido llamado en todo caso la autoridad. Sí, y lo que decía el ministro antes de que ese funcionario lo jale prácticamente, era que no va a ser la última interpelación, y ténganlo por seguro, no va a ser, giro aquí, ni en el caso de Zamora o eventualmente Espinosa u otros. Hay de hecho, una lista de espera para las interpelaciones pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y de verdad que casi que me parece el día de la marmota, ¿no? O sea, esto ya lo vimos. Es impresionante. En el anterior gobierno y en la anterior asamblea ya vimos estas tensiones, interpelaciones que no se llevaban a cabo, bueno, una acción constitucional que impidió que se siga llevando a cabo. Y claro, ahí me imagino para ti, Andrea, que estás permanentemente en la asamblea, también te trae recuerdos, ¿no? Al pasado, en que cambian los actores, pero no el guión, diríamos, ¿no? Y vienen a repetirse estas situaciones, Andy. Así es, Diego. Bueno, varias situaciones, como decías, que se van repitiendo, y seguramente en los próximos días vamos a ver tal vez algo parecido de lo que se veía el gobierno de Arce, o bueno, ya vamos a escuchar también las declaraciones de alguna asambleísta que decía que también en el gobierno de la señora Yanine Áñez. Así que, bueno, se buscan estrategias quizá para poder desviar alguna interpelación o alguna censura a los ministros. Bien, y sobre esta interpelación al ministro de Obras Públicas, también varios asambleístas han aplaudido la presencia del ministro Zamora en esta ocasión, quien deberá responder varias preguntas, sobre todo en el caso de BOA. Escuchemos lo que decía. Resaltamos la presencia del ministro Zamora. Así es como deberían actuar todos los funcionarios públicos, dando la cara. Hoy es un tema que a todos los bolivianos nos interesa, Boliviana de Aviación, la seguridad de todos los ciudadanos en aviones que lamentablemente tienen fallas, ahí continúan los reclamos persistentes, más de 7 aeronaves que están paradas por falta de repuestos. Entonces, queremos saber qué es lo que ocurre en una empresa estratégica de Bolivia, pero resaltamos la presencia del ministro Zamora.
Zamora. La presencia entonces sería un antecedente para que todos los ministros sí estén presentes en el suscitero. Así es, nosotros desde APB Súmate lo que queremos es recuperar la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. Aquí no hay llamaditas telefónicas, aquí lo que existe es coherencia entre nuestras acciones y, por supuesto, la responsabilidad para con Bolivia. Ayer el ministro Espinosa, con esa altanería que lo caracteriza, se hizo la burla, presentó simplemente unos boletos, no dijo el motivo del viaje. Quizá aquí hubiésemos aceptado esa excusa, pero simplemente enviaron unos boletos y creemos que corresponde que cada ministro dé la cara, que le responda a Bolivia, no solo a los senadores y diputados. Bien, ahí escuchábamos las declaraciones también de un asambleísta que hablaba de aquello, ¿no? Que se aplaude la presencia del ministro Zamora, que en este momento, pues está haciendo uso de la palabra también en cuanto a este tema del caso Boa, Diego. Sí, justamente estamos siguiendo la transmisión, este acto de interpelación. Está respondiendo algunas preguntas que le hizo la diputada Estíbariz. Pero antes de que sigamos, Andy, quiero darte un consejo a ti y a toda nuestra audiencia. ¿Quieres estar siempre conectado y disfrutar mucho más? Conoce el combo Triple Plus de Entel desde 320 bolivianos, con el plan M y todos sus beneficios. Es momento de renovar tu conexión. Visita cualquiera de nuestros multicentros Entel y pregunta por el combo Triple Plus. Gracias, le decimos a Entel. Y retomamos nuestro contacto con nuestra compañera Andrea. A ver, Andy, contanos, ¿qué más se dice o se dijo en la asamblea? Bueno, sobre todo se habló muchísimo sobre las declaraciones de Nadia Beller en esta clínica, declaraciones muy fuertes en contra del gobierno, de la familia del presidente Paz, además también en contra de los asambleístas, bueno, de algunos, que dijo que recibieron dinero para poder apoyar diferentes proyectos al gobierno. Así que hubo respuesta por parte de los asambleístas de todas estas declaraciones que se han vertido ayer por la abogada Nadia Beller. Escuchamos lo que decían los asambleístas. Los medios. Si existe esta lista, por favor, queremos conocerla para también tomar cartas en el asunto, porque no es posible que se empañe a la generalidad de los asambleístas de Alianza de Unidad cuando nosotros hemos trabajado de la manera más transparente y sin corrupción alguna. Pero podría haber esto tomando en cuenta los antecedentes de fraccionamiento en algunas bancadas que se decía que había transfugio político. Todo es posible, no puedo poner las manos al fuego por todo el mundo. Yo puedo hablar subjetivamente por mí, en lo particular jamás hemos recibido un solo peso y puedo ver el trabajo de muchos de mis colegas que ha sido pensando consecuentemente en la línea que nos ha planteado en su momento nuestro líder nacional, el señor Samuel Doria Medina, que es en consecuencia por el país, apoyar aquello que sea beneficioso para el país. Entonces, ahora que pueda haber una, dos o tres personas por los fraccionamientos naturales, por supuesto que puede haber. Por eso es que queremos conocer esa lista y en base a ello tomar cartas en el asunto. Porque aquel que haya recibido pues tiene que tener una sanción ejemplificar, porque no podemos nosotros estar en la misma bolsa teniendo un indicio de corrupción de por medio. Al diputado, se habla de la conformación de una comisión especial para investigar este caso. ¿Cómo se toma ello? ¿Se va a apoyar esta o se va a seguir a través de la justicia? En este momento lo que se ha hecho es solicitar un PIE por medio del diputado Álvaro Casasola, que hemos respaldado como bancada, el mismo que tiene la pregunta hacia el Ministerio Público desde cuál es la situación legal en la cual se encuentra el señor Cerimeda en el país y otras. Y aparte, evidentemente, debe de existir una comisión que me imagino que se conformará en la plenaria. Hasta el momento no ha existido una solicitud de ninguna de las partes, pero me imagino que de oficio se va a poner en temas varios en algún momento. Y bueno, en realidad nosotros como legisladores, igual que otros casos que han suscitado en lo penal, no somos pues un ente para que imparte justicia, ni somos un ente que es capaz de juzgar. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es fiscalizar, coordinar, gestionar y legislar. En este caso podemos ser parte de que el Ministerio Público esté haciendo correctamente su trabajo y que si hay indicios de corrupción, apersonarnos a los mismos. Pero quien nos debe de dar esas pautas en realidad debe de ser el Ministerio Público y los que están encargados de impartir justicia. Hasta que no tengamos una respuesta de ellos, es muy difícil emitir un criterio, pero sí manifestamos una profunda preocupación y se debe de esclarecer todas las denuncias que se han realizado a través de la señora Nadia Beller posterior a su atentado.
Hay también explicaciones sobre las funciones del señor Cerimedo. El gobierno dice, bueno, en primera instancia decían que era parte, después no, después sí. ¿Cómo se toma aquello? Y todas las narrativas sobre él, ¿no? El dinero también encontrado. Eso ya, complementando, ya es un indicio de que no quiere transparentarse, si lo niega. Mire, en realidad es que hay que encontrar si es que él ha estado vinculado o no. Vuelvo a decir, nosotros estamos a través del PIE del diputado Casasola solicitando toda la información correspondiente del señor Cerimedo. Independientemente si quieran transparentar o no, que a mí no me consta, no he escuchado estas declaraciones, les soy muy honesto, pero a través, asumiendo lo que ustedes me dicen es verídico, entonces a través de este PIE vamos a conocer todos los detalles al respecto de este señor. Posterior, vuelvo a decir, todo indicio, ya sea de dinero, de corrupción o todo lo demás, debe de ser investigado por la justicia y nosotros vamos a hacer el acompañamiento correspondiente. De manera contundente, Alianza Unidad no ha recibido recursos económicos extras como lo han publicado. Nos hemos reunido como bancada en la Cámara de Senadores y nosotros vamos a interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que la señora demuestre la acusación que ha realizado y seguramente delatará si es que así ha pasado, de quiénes habrían recibido esos recursos extras entre comillas, y de no ser así, pues obviamente tiene que pedir las disculpas que corresponden al caso, ¿no? ¿Cómo se toma pero estas declaraciones, además allá de lo de los asambleístas, fuertes declaraciones contra el gobierno? Es muy complicado, muy duro. Yo creo que la gente que tenía algo de confianza o credibilidad en el gobierno, pues lo que hace esta declaración es desvirtuar cualquier ápice de posibilidad de confianza, ¿no? Está claro de que la relación que han tenido con la gente del masismo está evidenciada, por ejemplo, en este contubernio que se ha presentado mediáticamente. La falta de credibilidad está dada, ¿no? Creo que también ese es un factor que no hay que tampoco dejar de mirar. Sin embargo, como oposición de Alianza Unidad, nosotros vamos a exigir de que las autoridades competentes realicen una investigación seria, independiente, sin ninguna presión y de cara al pueblo, que es lo que se espera frente a estas declaraciones y acusaciones terribles que ha hecho la señora. Si bien hay que identificar quién la ha atentado contra su vida, de dónde ha venido el encargo y todos estos detalles, creo que también es fundamental e importante averiguar qué es lo que de cierto hay en toda la gran cantidad de declaraciones y acusaciones que ella está realizando y ha realizado. Tiene que conformarse una comisión de la verdad, una comisión mixta, tanto en diputados como en senadores, ¿no? Para que se pueda aclarar este caso del señor Cerimeo. Ahora, sobre lo que dijo de los asambleístas que recibieron $5,000, esto para apoyar al gobierno. Bueno, tiene que demostrar, pues, ¿no? Tiene que demostrar ella. Nosotros rechazamos, obviamente, nos negamos absolutamente con toda seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Acá ustedes tienen que ver de que por sus hechos lo conoceréis. Si fuese algo, si tuviese algo de verdad, esas falacias que han dicho sobre todos los parlamentarios, el día de ayer el ministro de Confianza del presidente Rodrigo Paz no hubiese sido censurado. O sea, tiene lógica. Pero ustedes han visto de que la bancada libre, por unanimidad, la bancada libre, unida, ¿no?, ha censurado a este ministro y con eso ya se descarta todas esas acusaciones falsas que quieren vertir hacia nuestra bancada. Lo que pasa es que seguramente quieren dividir nuestra bancada, se han dado cuenta que nuestra bancada es la bancada más sólida, la bancada más grande. La del PS de tener 49 diputados, fíjese cómo solamente apenas 18, 19 diputados han apoyado al ministro de Economía. Los demás fueron 7 de Creemos o de Unidad Nacional y otros 5 de Súmate y pare de contar, por eso llegaron a 31 votos. De tener 49 parlamentarios del PDC, solamente 19 han apoyado a este gobierno y los otros eran de Unidad Nacional y de Súmate, que llegaron a 31. Sin embargo, los 39 parlamentarios de la bancada Alianza Libre contundentemente han censurado a este ministro, ¿no?, por unanimidad, ¿no? Entonces creo que por sus hechos lo conoceréis. Esta es la mejor prueba de que todas esas
falacia que quieren vertir contra la bancada de Libre es totalmente falsa y quedan descartadas, ¿no? Ahora, tomando en cuenta los antecedentes, no solamente de la bancada Libre, sino fracciones dentro de diferentes bancadas, diputado, ¿esto no será también lo que se hablaba de transfugio de algunos asambleístas también, esto que llama la señora? Mire, no puedo opinar si hay transfugio en la otra bancada, lo que sí puedo decir con certeza y está demostrado de que hay fracciones y quiebre, ¿no? Lo que no ha ocurrido en la bancada en diputados de Libre, ¿no? También hasta el primer círculo del presidente Rodrigo Paz. Creemos que hay que ir más allá de estas supuestas denuncias que manchan al gobierno de Rodrigo Paz. Quizá hay una mano negra, de repente por ahí está Álvaro García Linera o Quintana, las mentes malévolas que al parecer han hecho de este atentado una especie de desestabilización para el gobierno de Rodrigo Paz, que ha sido elegido democráticamente. Ahora, precisamente hay dos planos, ¿no? El primer plano, el atentado propiamente dicho, que tiene que ser investigado, y el otro plano es el político, por las referencias que está haciendo ella. ¿Podrá mellar o conseguir el objetivo de afectar a quienes está mencionando la señora Beller? Primero, que para nosotros es un pseudo atentado. El Ministerio Público tendrá que esclarecer estos hechos. Se dice que la ambulancia se la pidió 3 minutos antes del supuesto ataque, por ejemplo, no hay gotas de sangre, pero que quede claro, ¿no?, que dentro de la Asamblea Legislativa lo que queremos es transparencia, y si existen listas, que las develen. Aquí quien nada debe, nada teme, que muestren las listas de los que supuestamente habrían recibido dineros. De lo contrario, es simplemente declaraciones temerarias, es terrorismo político. A ver, hay que esclarecer primero qué hacía Cerimedo en calidad de turista, de funcionario público, de qué se encontraba, eso hay que esclarecerlo. Nunca supimos si recibía un sueldo, pero es claro también que la relación amorosa de este señor, por supuesto que ha traído consigo estas supuestas denuncias, ¿no? Y cada fuerza política seguramente va a pedirle al Ministerio Público que sean develadas estas pruebas, porque no se va a manchar la Asamblea Legislativa con acusaciones que desde nuestro punto de vista lo que pretenden es debilitar la democracia y debilitar también a un gobierno que ha sido electo democráticamente, que más allá de los errores, de la lentitud, ha sido electo en democracia, y nosotros vemos que hay una mano negra detrás que pretende desestabilizar la democracia y adelantar las elecciones. Bien, son distintas las declaraciones y repercusiones que ha causado este tema de las declaraciones que ha brindado la abogada Nadia Beller, y seguramente van a seguir escalando más investigaciones, ¿no, Diego? Sobre todo este allanamiento también que se ha hecho a propiedades que tenía el señor Cerimedo, y las investigaciones que continúan por parte de la justicia. Claro, y ahí hay pues muchas preguntas, ¿no? ¿Quién le pagaba a Cerimedo finalmente? Hoy su abogado dio una versión. Se entiende que la institución mencionada salió a decir que no es así. ¿Quién le pagaba a Fernando Cerimedo? ¿Cómo tenía 2 viviendas en La Paz? Está bien, no eran propias, seguramente alquiladas. Una muy cerca de acá, en un edificio, diríamos, poco modesto, para nada modesto. Encontraron dinero, encontraron una placa de policía, un vehículo con características de vehículo oficial, con destellador, un teléfono satelital. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién hablaba? ¿Dónde iba para tener un teléfono satelital? Una polera de la policía, dinero en efectivo. Llama la atención que no dijeron cuánto. Generalmente cuando hay un allanamiento, lo primero que se debería decir es: había 45 fajos de 100. Cada uno de los fajos tenía 100.000 bolivianos. Y ahí hacemos la matemática, porque si no, pasa como con los kilos de oro. Uno empieza a sospechar. Esta es una fotografía que ayer Nadia Beller subió a su Facebook, mostrando... Obviamente es una fotografía de archivo que la tenía guardada, porque este es un reconocimiento que le dieron al licenciado Fernando Cerimedo, asesor personal de SE, su excelencia. Quiere decir, es un acto que hubo
hace algún tiempo, no sé si pueden acercar la foto a la fecha, pero hubo hace algún tiempo un acto en la Napol, recuerdo, en el que estaba entonces embajadora de Colombia, ahí está, 18 de abril del 26. Era un curso de seguridad y protección de personas. Estaba la embajadora de Colombia, había obviamente la policía boliviana y no sé si había también de algún otro país. Creo que sí, no voy a entrar en detalles para no dar una información errónea o a medias, pero decía, la policía no me va a cuidar porque él hasta controla a la policía. Y para prueba esto, ¿no? Ese reconocimiento y del fondo los fajos, ¿no? Que, claro, en un tiempo en el que estamos en plena crisis económica, que un asesor tenga semejante cantidad de dinero, aparentemente, en los cajones de su ropero, ¿qué hacía con ese dinero? Además son bolivianos, ¿no? ¿Para qué los utilizaba? Uno podría decir, no, son los pagos de sus honorarios. Y le servían bolivianos cuando en la Argentina manejan la información que el propio Cerimedo dio a conocer a algunos colegas en Argentina que al año, hasta fin de año, él ya estaba de vuelta en su país, porque al año hay elecciones. Y a la pregunta de si iba a trabajar con Milei para que busca su reelección, dijo, no sé. Esto es parte de lo que se está hablando en los medios argentinos. Y claro, deja pues, hay muchas preguntas al respecto y las teorías conspirativas que te digo, es para realmente escribir varios libros al respecto. Mientras no haya nada muy claro, por supuesto, todas las teorías son válidas, son hipótesis y veremos cuál de estas líneas de investigación o hipótesis sigue, en todo caso, la Fiscalía. ¿Con qué más te encontraste, Andy? Hablando sobre este mismo tema, Diego, se le consultó al ministro de Obras Públicas para el ingreso a la Asamblea Legislativa sobre cuáles eran las funciones del señor Cerimedo, si lo conocía o no lo conocía. Tuvo reuniones y él dijo de que sí lo conocía y que sí habían reuniones, ¿no? Escuchamos lo que decía al respecto sobre esta investigación también que está, alrededor del señor Cerimedo, hasta hace unas horas atrás, asesor del presidente. Escuchemos lo que decía el ministro. Va a salir el presidente, ¿no? Ayer nos sacó un mensaje al país y seguramente saldrá a aclarar, pero más que aclarar, tenemos que ir al fondo. Primero había un atentado contra las mujeres, entonces tienen que identificar quiénes son los autores de ese atentado, ¿no? Sí, como gobierno no va a haber encubrimiento de estas revelaciones que hizo Bella también. No, como encubrimiento, nosotros somos un gobierno transparente, confiamos en nuestra justicia, en la fiscalía y tienen que hacer las investigaciones, todo con pruebas y en base a la verdad. Ministro, ¿este será un caso armado? Esto denuncia también que el MAS está detrás del mismo. Mire, yo no quiero ni favorecer ni al uno ni al otro, yo quiero que se descubra la verdad. Cuando se descubra la verdad, el pueblo boliviano va a saber si ha sido armado, si es un atentado, pero aquí hay un tema que tenemos que tener todos los bolivianos presentes. Aquí hay unos autores materiales, hay que identificarlos porque más allá de que sea un caso armado o no, han disparado contra una mujer. Entonces tienen que identificar a esas dos personas y ahí está la verdad. Lo demás es conjeturas que tienen que ser investigadas. ¿Usted conocía a Cerimedo? Sí, claro. Sí. ¿Qué es lo que cumplía? ¿Qué hacía el gobierno? Nos apoyaron en el tema de comunicación, pero bueno, ya después del tiempo ya no lo vieron. ¿En cuántas oportunidades se habrá reunido el señor Cerimedo con el presidente, con el gabinete de ministros? No sé cuántas veces, pero sí lo veía hace tiempo, ¿no? Pero ya después del tiempo ya no. Gracias al gobierno, por favor. Lucho, las acusaciones que hace Vélez al gobierno, ¿qué tan ciertas son? Mire, como digo, tienen que investigarse porque cualquiera puede hacer denuncias, ¿no? Hay que probarlas, por eso yo digo que confío yo en la fiscalía, en la justicia y llegar a la verdad. Pero ahorita cualquiera puede decir cualquier cosa. Yo pienso que tenemos que ir al inicio del problema, identificar a los autores materiales del hecho y ahí está la verdad. Ahorita lo que se diga tiene que ser investigado, pero tenemos que dar con esas personas que han disparado contra una mujer. Esas personas tendrán que decir quién nos ha mandado y ahí se descuida la verdad. Ministro, ¿qué tan cercano era Bella con el gobierno? Porque ella señala de que les solicitaban asesoría para varias normas que estaban trabajando. Yo desconozco, no he tenido contacto con ella, ¿no? ¿Qué percepción ahora tiene de Cerimedo, por favor, el ministro? ¿Perdón?
¿Qué percepción ahora tiene de Cerimedo? ¿Cuánto ha cambiado de lo que era antes a lo que...? Mira, yo siempre soy respetuoso de la justicia. Hasta que no se comprueba la culpabilidad, yo no puedo decir nada contra una persona. Yo pienso que hay que investigar y ver si una persona es culpable o no. Ahí las palabras del ministro. Ayer el vocero igual decía lo mismo, de que se va a investigar el caso, que no se va a encubrir a nadie, y bueno, que la justicia determinará cuál va a ser también el futuro del señor Cerimedo. Sí, uno es el hecho puntual del lunes en la noche, ¿no? Estos disparos contra Nadia Beller. Pero el otro hecho, la otra línea de investigación, como dice el ministro, tiene que ir al inicio de los tiempos, si quieren. ¿Qué hacía y qué influencia, quién pagaba a Fernando Cerimedo? ¿Y por qué hay una denuncia que data de marzo de un senador de la Alianza Libre en la que dice que ciertos empresarios en Santa Cruz denunciaron que tanto Cerimedo como Nadia Beller habrían extorsionado a empresarios para que quiten su apoyo al actual gobernador Juan Pablo Velasco? Estábamos en pleno proceso electoral en las subnacionales, y le den más bien su apoyo a Camacho, que era el candidato del gobierno. Eso también se tiene que conocer. Y eso no lo va a hacer la Fiscalía. Esa tendría que ser una explicación que venga desde el propio gobierno, que si todo es tan transparente, fácil será explicar y decir: el señor Cerimedo era un colaborador externo, un asesor del presidente, y el financiamiento venía de acá, de este lugar. O a cambio, la derecha diario tenía, no sé, pauta, por ejemplo. Son preguntas que estoy lanzando. ¿De dónde podían vivir casi un año sin recibir un sueldo tanto Fernando Cerimedo como Nadia Beller? Porque aquí tenemos dos personas que, según la información que uno tiene, paseaban por Casa Grande del pueblo, se reunían con personas a nombre del presidente y bajaban línea en algunos casos. Entonces, ¿quiénes les pagaban? O si quieren, ¿de qué vivían? O vamos un poco más, diríamos, más gráficos. ¿Cómo tenía Cerimedo semejantes fajos de billetes? Entonces, ¿de dónde salía ese dinero? De algún lado, nos imaginamos, ¿no? Bueno, preguntas que algún momento tendrán respuestas, nos imaginamos o queremos suponer. ¿Qué más, Andy? Ya la yapita, Diego, tratando de cambiar un poquito el humor, y bueno, pues hablar de cosas buenas, positivas. Ya la yapita, ¿no? Hablábamos de que va a haber una limpieza y cuidado al bolsillo de Oquisamaña, muy cerca de donde bueno, se encuentra nuestra casa. Ahí ves la actividad que se va a realizar este domingo 23 por el equipo de voluntarios ambientalistas, sembradores de vidas, que además están invitando a toda la población a esta jornada de limpieza. Dicen que llevemos guantes, llevemos bueno, pues ropa cómoda para poder realizar esta limpieza, sobre todo en este lugar que es tan importante, ¿no? Sobre todo un espacio natural que debemos preservar. Así que todos invitados para este domingo, una actividad muy bonita que se va a realizar por este equipo voluntario de ambientalistas y al que todos podemos unirnos. Ahí hay un QR, incluso, Diego, donde toda la población puede ingresar para tener más datos y poder saber, bueno, pues qué más se necesita para poder hacer este apoyo, que es tan importante ahora, sobre todo el tema de cuidar nuestra naturaleza, Diego. Buenísimo, entonces, esta invitación para limpiar y cuidar uno de los pocos pulmones, ¿no? Espacios verdes que tenemos en la ciudad. La verdad que hay que preservarlos, por más chiquitos que sean, son cruciales e importantes para vivir en armonía. Y esta invitación, entonces, una iniciativa de una fundación para este domingo a partir de las 8:30 aquí al frente, en el bosquecillo de Oquisamaña. Además, no saben la vista privilegiada que se tiene desde allí. Es un espacio hermoso, así que una muy buena actividad para ir con la familia, con los chicos, las chicas, los hijos, las hijas, para mostrarles qué implica vivir en una ciudad. También es cuidarla, ¿no? Es preservar estos lugares, es tener un encuentro
con la naturaleza, así que una linda iniciativa para este domingo. Seguro estaremos por allá. Muchas gracias. Diego, si me permites una Sí. yapita de la yapita, La hace unos yap- instantes también Genial. llegaba la información de que la terminal de buses de La Paz ya ha habilitado también la salida de buses hacia el interior del país, esto después de la limpieza que se ha llevado a cabo en la carretera, sobre todo en las diferentes carreteras que han sufrido, sobre todo las nevadas y que han dejado inestables. Sin embargo, ahora ya está habilitada, se está pidiendo precaución, sí, para viajar, así que pues este buen dato también que se da, de la yapita de la yapita. Buenísima, ese último dato está muy bueno. Rehabilitado el paso, pero con precaución, eso sí, mucha precaución. Gracias, Andy, un fuerte abrazo, hasta mañana. Igualmente, Diego, mañana con más información y no se olviden revisar las redes sociales de La Razón, que ahí también tendremos todo lo que va ocurriendo en nuestro país. Buenísimo, nuestra compañera Andrea Taboada desde la Asamblea Legislativa Plurinacional.